Sicilia, la isla más grande de todo el Mediterráneo. Superficie 25.000 kilómetros cuadrados y 700.000 personas viven en este territorio. La capital es Palermo y es una región muy montañosa, por eso tenemos pueblecitos arriba de las colinas como este, y es una zona muy volcánica. Como sabéis, pues el Etna está gruñendo y también está el volcán de Stromboli que hemos visitado hace 6 años. Es muy curioso porque venimos de Grecia y aquí en Sicilia pues vamos a ver huellas potentes de los griegos. Y Sicilia en la antigüedad fue colonizada por los griegos. De hecho, Palermo, Siracusa y el Valle de los Templos que veremos otro día son huella de esta civilización. Después los romanos han utilizado esta tierra y de hecho para cultivar el trigo. De hecho, hoy en día se dice que Sicilia es el granero de toda Europa. Luego os contaré más referente a los limones, las naranjas, los olivos y todo eso. Y después de la caída del Imperio Romano, pues este territorio fue poblado por un montón de gente. Llegaron los bizantinos, los árabes, los normandos, los aragoneses y también los españoles. Entonces, pues en esta tierra vais a poder descubrir un montón de lugares potentes en cultura y historia y en arquitectura, porque es realmente brutal. En la zona este, en el sureste de la isla, desde Siracusa se puede visitar un montón de pueblecitos que están a una hora y media del fondeo. Pero mucho antes de todas estas poblaciones, en el periodo pre-helénico, en el siglo IV y V a.C., había una población autóctona llamada Sicuses. Y de hecho, el nombre de la isla actual, Sicilia, viene de esta primera población que pobló todo este territorio. Y ahora nos encontramos, vamos a empezar la aventura por Sicilia. Estamos delante de un escenario bastante potente, se llama Ragusa. Y el nombre de Ragusa viene, como os decía antes, que los romanos utilizaban este territorio como granjero, pues en griego la palabra rogos significa granejo. ¿Cómo se dice en castellano? Granejo, granero. Y de Rogos pasó a Rogus y de Rogus pasó a Ragusa. Y el primer escenario que vamos a ver es Ragusa, que pertenece al triángulo muy famoso de las ciudades cuya arquitectura barroca siciliana es muy famosa. Pero hay una fecha muy importante, que es el terremoto de 1693. Esa fecha fue tan importante que toda esta zona, todo este valle se derrumbó. Y a partir de ahí
se volvió a reconstruir las ciudades. Y gracias a ese evento, hoy vemos las ciudades que vamos a ver, sobre todo el trío que es Modica, Noto y Ragusa. Entonces hoy vamos a empezar por esta maravilla cuya catedral es una obra de arte y el emblema de la gracias Julito, el emblema de la arquitectura barroca siciliana. Gracias por estar con nosotros una semana más. Empieza la aventura por las callejuelas de Ragusa. Ragusa es la ciudad de las dos almas. Me encanta esta expresión. Dos almas, ¿por qué? Pues como os comentaba antes, después del terremoto de 1693 se construyó la Ragusa moderna, ¿no? Que es una ciudad normal y corriente con todas las estructuras de una capital de la región. Y cuando se construyó la parte de arriba, la moderna, pues los aristócratas de la Ragusa original, que fue destruida, pues no quisieron abandonar, que me muero, no quisieron abandonar sus palacios, entonces volvieron a reconstruir Ragusa en el mismo sitio donde estaba pues la Ragusa antigua. Y desde 1927 la Ragusa moderna con la parte histórica están ligadas por un montón de escaleritas. Entonces ahora nos vamos a dirigir concretamente al centro histórico y aquí tenéis un ejemplo de ello que es la iglesia del Purgatorio. ¿Habéis oído hablar del comisario Montalbano? Pues es una serie italiana de los años 90 con muchísimo éxito, con un montón de capítulos. Y aquí es el restaurante donde el comisario comía muy a menudo. Ayer estuve viendo un poco de algunos trozos de las series y hay un montón de sitios que ahora reconozco mientras me paseo por las callejuelas, y este es el restaurante que sale en un montón de capítulos. Por supuesto, en la serie no se llama así. Mattia, spiegami per favore come si fa le arancine. Allora, l'arancina si fa prendendo del riso, cuocendolo e attendere un attimino che si raffredda, e poi prendere il riso, dare questa forma a metà, dare un'incanalatura e mettere tutto il ragù all'interno. Il ragù è fatto con la salsa, la carne e il formaggio. Una volta che viene chiuso così, viene presa l'altra parte, messa, si dà la forma e poi si impana con la mollica. Una volta che viene data la forma, si attende 2 minuti che si asciuga il tutto e si può friggere. E questa è l'arancina tradizionale con ragù? Con il ragù, sì. Che è carne. Carne, formaggio e pomodoro. Grazie mille. Grazie a voi.
Habéis podido ver que hay un montón de iglesias. De hecho, se dice que hay unas 70 iglesias en Ragusa Ibla, en la parte antigua. Pero al final del todo hay este giardino, el jardín de Ibleo. Se sale de las callejuelas repletas de palacios y nos encontramos con un montón de plazoletas como esta, llena de luz y de edificios espléndidos. Estamos en la plaza del Duomo y hay una heladería muy particular que hace helados con un montón de sabores, pero hay el sabor típico de esta heladería, que es el sabor a vino. Hay vino blanco y vino tinto. He probado el de vino tinto, es muy dulce, muy bueno. Y ahora me voy a comer dos bolas. Una bola de flor de violeta y el de color de chocolate, no es chocolate, es algarrobo. Espero que hayáis disfrutado de todas las imágenes, de todas las iglesias que hemos podido cruzar pues nuestro paseo en Ragusa. Pero la prota es esta, es el Duomo, que se encuentra en la plaza del Duomo, y hay un nombre muy importante que hay que recordar. Es un arquitecto local que se llama Rosario Gagliari. La mayoría de las iglesias y de los palacios en todo este valle de Noto son de él. Tenía un carácter muy extravagante y sus edificios también lo son. Este es el Duomo, la catedral de la parte antigua de Ragusa. Fue construida en 1738 y tiene un montón de estilos. Ahora os cuento. Pero para empezar, os podéis fijar que parece un pastel de 3 pisos. Luego las columnas, hay 16 columnas de estilo correntino, y mientras las columnas se van subiendo, pues se van haciendo más finas para que al nivel óptico quede bonito. Arriba la cúpula es de estilo neoclásico y mide 40 metros de altura. Pero lo que hay que también observar es que la puerta de entrada y todo lo que la rodea es de hierro forjado catalán. Toda una mezcla de estilos, y la verdad es que dentro, guapísima. Las pocas imágenes que veis del interior son robadas. Lo siento mucho porque no he podido resistir, porque está prohibido. En el interior no se puede grabar, pero lo siento mucho. Veréis algunas imágenes porque yo no he podido resistir. Es guapísimo.
con unas cortinas rojas increíbles. Luego tiene un montón de vidrieras preciosas. Hay un cuadro de San Jorge que amasa, ¿cómo se dice en castellano? Que mata al dragón feroz con su lanza. El cuadro es precioso, la verdad es que es muy bonita. Espero que si venís a Ragusa la podáis ver, pero cuidado, de 10 a 12 y media está abierta y luego cierra entre 12 y media y vuelve a las 12 y media, cierra y vuelve a abrir de 4 a 6 y media. A 20 minutos en coche de Ragusa hay un castillo precioso que vamos a visitar. Y luego veréis algo muy particular que me hacía muchísima ilusión ver y correr dentro. Ya veréis, es una sorpresa. Y ahí los que me conocen bien y las que han estado el 16 de febrero con nosotros lo saben muy bien. Es la habitación azul, el color que prefiero. Es preciosa. Y todas las imágenes que veréis a continuación es de este fabuloso castillo que tiene el mobiliario, la decoración, todos los objetos de la última familia burguesa que vivió en este castillo que se llama Donna Fugata. Os aviso una cosa, está en mal estado. Mirad aquí. Es una pena, pero lamentablemente... Pero bueno, también se ve que los muebles están mal mantenidos, están todas las tapicerías sucias, los papeles rotos, se ve que están bastante dejados. La entrada vale 6 euritos, pero lo que más me ha llamado la atención es que en Siracusa hay un castillo, pero en Siracusa, ya lo veréis más tarde, pero solo se ve el exterior. Entonces yo tenía ganas de ver un castillo, pues, interior con todos los mobiliarios, que suele ser una pasada, ¿no? Como en Turquía, ¿os acordáis? Pero, ¿no se acuerdan? Si la mitad no, solo ven bueno, medio. Y son unos desgraciados. Pues ir al canal y mirar los de Turquía, anda. Y bueno, y si te gusta, dale al like. Y si te gusta, compártelo con todos tus amigos y todas tus familias. Con la suegra. Con todos tus amigos y familiares. Y bueno, y si te gusta mucho, mucho, suscríbete, anda, enróllate un poquito. Y mándanos una transferencia bancaria. Y ponos un mensajito, porque a YouTube le gusta todo este tipo de cosas. Venga, enróllate. Entrar por esta estación y por esta. Es un baño en suite. Bueno, en baño para 2 suites. Porque esta es la habitación del obispo. Entrando en esta habitación me he acordado de una cosa que no he hecho. Os cuento. Cuando era pequeña, pues no hacía muchas excursiones, que digamos. Tenía una mamá muy reservadora. ¿Cómo se dice? Sí, ¿no? Sí. Conservadora, protectora. Entonces todos mis amigos de mi clase se fueron a visitar el castillo de Versailles. Y cuando entré aquí en esta habitación, me acordé de la habitación de los espejos en Versailles. Os voy a contar una cosa. Yo no fui a esa excursión, pero después de esa excursión, de ese día, en ese palacio fabuloso, había que hacer una exposición, un trabajo escrito de todo lo que habías visto y tal. Entonces yo lo hice pues a partir de un libro y a partir de mi imaginación y a partir de mis ganas que tenía de verlo y que no lo he visto. Que no lo he visto. ¿Y sabes qué? He hecho esta presentación, esta exposición y he tenido la mejor nota. Ahora entendéis por qué me gusta tanto ver este tipo de sitios fabulosos y llenos de historia, ¿no? Y de cultura. Cuando añadí este castillo a la última hora en el programa de hoy, después de Ragusa, lo he hecho porque había una cosa muy particular que solo se ve en las películas y hay una película que es el laberinto del fauno, que me impactó muchísimo, creo que la he visto varias veces,
y nunca tuve la oportunidad de entrar en uno e intentar ir hasta el centro, ¿no? Pues lo voy a hacer ahora. Justo al lado de los jardines del castillo de Donna Fugata, ella tenía su propio laberinto. Entonces hoy vamos a entrar a ver si no nos perdemos. Pero ante la duda nos dan el teléfono del equipo por si nos perdemos. ¿Me queréis acompañar? Uy, ¿derecha o izquierda? Dale. ¿Se puede? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ven, ven! Aquí es. No se puede y aquí tampoco. Ahora, bueno, después de unas cuantas vueltas, más vueltas que una peonza, pues hemos llegado al centro del laberinto. ¡Yujú! ¡Señorita! Bueno, no hemos hecho trampa, ¿eh? Os voy a contar un secreto. Os voy a contar un... Os voy a contar un secreto. La entrada del laberinto está aquí. Y el centro con la señorita está justo aquí. Realmente das una vuelta súper grande. Das una vuelta súper grande por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Con el sol, lo siento, no lo podéis ver. Pero realmente ella está justo detrás de la primera pared. Ya trae suerte. Ah, ese, vale. Trae suerte. Trae suerte. Bueno, para que veáis, no es un laberinto muy grande, pero aún así nos hemos perdido un par de veces.